Dice en el libro de Deuteronomio capítulo 24, verso 9, dice: acordaos de lo que Jehová tu Dios hizo a María en el camino cuando salieron de Egipto. Amén. María sabemos que era la profetisa. Aarón sabemos que era el sumo sacerdote. Pero Moisés fue el hombre que tenía el llamado directo de parte de Dios. Cuando usted lea la Biblia, te va a encontrar que hay autoridad directa y hay autoridad delegada. La autoridad directa fue dada ¿sobre quién? Sobre Moisés, porque a él se le reveló directamente Dios y él es el que se le da todo el diseño de lo que se iba a hacer en un futuro, a dónde se iba a sacar el pueblo, donde luego ellos iban a llegar a adorar, todo Dios le dice. Que luego haría de eso un pueblo y iban a hacer especial tesoro. A Moisés se le dio el cuadro completo. A Aarón no se le dio el cuadro completo. A María tampoco se le dio el cuadro completo. Pero de alguna manera, deja ver la Biblia, que María era profetisa, tenía grados de revelación. Y a Aarón, por supuesto, lo ungen como sumo sacerdote y le entregan también grados de autoridad. El problema se presenta en lo que venimos hablando, lo delicado que son traer patrones culturales y vicios a nuestras vidas. Ya se habían liberado, por así decirlo, de la idolatría del becerro de oro, porque ya Dios le había dado un ultimato, los había quebrantado, los había procesado. Vemos cuántos muertos habían acontecido, ¿verdad?, en el pueblo. Pero hay algo bien interesante. Hay un momento en que Moisés, no sabemos por qué causa, la Biblia no lo aclara completamente, toma otra esposa. Algunos deducen que quizás Séfora ya lo había abandonado, Séfora no quiso volver con el Egipto y por eso él toma otra esposa. Otros dicen que era posiblemente que ya él tenía esa esposa en Egipto, la había ganado en una de esas tantas batallas porque él era un príncipe, era un guerrero, y en ese entonces Etiopía, que constituía parte de lo que era África, era posiblemente que él se había ganado esa princesa, esta mujer. Cuando él regresa a Egipto, por supuesto, como hombre responsable, entonces debe tomar la mujer. Pero también, como Moisés había dicho, según la Torá, según los escritos bíblicos, que no podían mezclarse con los pueblos extranjeros, que no podían mezclarse con otras naciones, eso encendió las alarmas. Que hubiese encendido las alarmas y que María tuviera un mal pensamiento en su corazón, hasta ese momento no era pecado. Alguien puede en un momento determinado tener un mal pensamiento, pero de tener un mal pensamiento a ejecutarlo ya es otra cosa. Entonces vemos que cuando Moisés toma a la mujer, viene María, que es la primera que instiga, dice: bueno, pero ya va, solamente por Moisés habla Dios. También no me habla a mí, ¿acaso yo no soy profetisa? ¿Acaso también no le habla a Aarón, que lo escogió como sumo sacerdote? Si ella hubiese guardado ese secreto en su corazón, no hay ningún problema. Porque también la otra María, la madre de Jesús, hubo cosas que no le gustó que le profetizaron. Cuando aquel anciano dijo: y una misma espada traspasará tu corazón. O sea, hablando acerca de los padecimientos que le vendrían a Jesús. Pero dice la Biblia que María guardaba las cosas en su corazón. En el libro de Santiago es donde se nos declara este misterio, que Dios dice: acordaos de María. Pero ¿qué es lo que tenemos que recordar de María? Que una lepra, que una enfermedad maligna cayó sobre su cuerpo, y producto de eso el pueblo no pudo avanzar durante una semana. ¿Pero por qué está relacionado con Santiago? Porque la Biblia dice en Santiago capítulo 3, verso 6, que la lengua es un mundo lleno de maldad, que inflama la carreta de la creación, y ella misma es soplada, es atizada como un fogón por el infierno. Entonces, si María se hubiese quedado callada, no pasa nada. El problema está en que María va y le vende el discurso a su hermano. Quizás porque como Aarón era mayor, entonces, y ella era mujer, quizás Moisés no le iba a hacer caso a ella, pero quizás ella apeló. Hay momentos en que nosotros podemos darle un consejo no directivo a alguien, por ejemplo, un consejo familiar. Oye, mi hermano, ¿tú te vas a casar con esa muchacha? ¿Te gusta? ¿No te gusta? ¿Sí te gusta? Bueno, esa es tu decisión, pero oye, yo considero esto y esto y esto. Hasta ahí un consejo no directivo. Pero de ahí a intrometerse a lo ministerial, ahí es donde tuvo el pecado. Porque ella pudo haberle dicho: bueno, mira, tú acabas de decir que como extranjera no, me extraña, tú te vas a casar con extranjera. Bueno, que Dios te ayude y que Dios te guíe en tu decisión. Ella pudo haberle dicho eso. Pero de ahí mezclar lo familiar con lo ministerial, hay ciertas líneas que no debemos cruzar. Hay cosas que a mí me desagradan, que yo he sabido, que he visto, que he conocido, pero son mis autoridades, porque tengo que respetar eso. Como yo no estoy investido de esa autoridad, no me toca a mí
juzgar directamente y calificar. Ah, pero si me tocara a mí juzgar y evaluar, entonces sí, pero yo no estoy investido de esa autoridad para juzgar el error de esa autoridad. Me estoy haciendo explicar. Entonces María se toma prerrogativa y pasa de lo familiar a lo ministerial. Ahora, ¿de dónde traía eso? Yo lo acabo de decir, los patrones culturales. ¿Qué decía el pueblo cuando desaparecía Moisés o cuando sucedía algo? Venía la murmuración, algo que estaba común. Entonces por eso decía Santiago que la lengua es un mundo de maldad. Entonces ella había aprendido de escuchar tanto al pueblo murmurando y quejándose, que ella luego cae en ese mismo espíritu de murmuración. Ahora, dice que ella la sacaron del campamento. Y el campamento no pudo avanzar. ¿Qué representa el campamento? Diga conmigo, la iglesia. Entonces cuando a la iglesia le cae la murmuración y la habladera y la habladuría, entonces entra la lepra, entra el pecado. Entonces cuando entra esa lepra moral que explicaba muy bien la compañera allí, entonces la iglesia se estanca, se detiene, se enferma, se mina. Entonces tiene que hacer Dios un acto de purificación. ¿Qué hicieron con María? Echarla fuera. La echaron fuera. Y entonces tuvo que pasar por su proceso de restauración, de purificación. A los 7 días, por supuesto, Dios tuvo misericordia porque alguien intercedió. ¿Quién intercedió? Moisés. No sé qué hizo Dios. La limpió a los 7 días, como estaba profetizado, en un proceso de purificación, y a los 7 días. ¿Qué moraleja tenemos allí? Que si una iglesia que está llena de vicios, de pecado, que es una tipología de la lepra, camina en eso, la iglesia no avanza. Podemos tener todo el poder de Dios, podemos tener toda la unción, podrá todo el Espíritu Santo, podremos tener toda teología, podemos tener la mejor organización cristiana del mundo, pero no avanzamos. Estamos como en una bicicleta estacionaria. Usted se monta en una bicicleta estacionaria y usted le da pedal y pedal y le dice 30 kilómetros, 40 kilómetros, y usted jura que va avanzando, pero está en el mismo lugar. Y por eso hay ministerios que no avanzan, por eso hay iglesias que no avanzan, por eso hay esposos, esposas, familias que no avanzan. ¿Por qué? Porque todavía hay un conato allí, una pequeña lepra. Claro, en el momento en que se dé el arrepentimiento de María y en especial de Aarón, que era el sumo sacerdote, dice: Dios mío, no pongas esta carga sobre nosotros. Hay un arrepentimiento porque él sabe que ahora, si esa lepra quedaba en esa mujer, él también moralmente se iba a sentir muy afectado, porque cuando le dijera: ¿qué vas a decir tú, sumo sacerdote? ¿Por qué te la das ahora de gran cosota? ¿Porque eres reverendo? ¿O porque eres obispo? ¿O porque eres el presidente de una organización? ¿Acaso no sabemos cuál es la línea genealógica que tú traes? Tu hermana fue una tremenda leprosa, tu hermana fue una tremenda esto, tu hermana fue... Entonces, eso también reñía y golpeaba duramente en la moral de Aarón. Y también era un proceso disciplinario para Aarón, para que no tuviera, como dice la Biblia, reprende al sabio que tiene oído dócil. ¿Cuál era el problema de Aarón? Cada vez que el pueblo se iba a quejar y le decía: dame un becerro de oro, salía él como un tontón por atrás y prestarse para cosas que no le edifican ni que le bendicen. Amén.